Finanzas. Exactamente, tenemos a un experto en finanzas, él es el licenciado Javier Villalobos. Javier, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros porque como siempre tienes los mejores tips para que nosotros podamos cuidar nuestro bolsillo. Y como ya lo veíamos, pues sí, un 30% de aumento, el dólar lo vimos pasar de 14 pesos a 18, a 20 y bueno, ahora lo vemos que va nuevamente bajando un poco. Pero eso lo vemos como muy lejano en las noticias. ¿Cómo afecta la subida del dólar a nuestros bolsillos, Javier? Claro, muchas gracias, Vera, y un placer estar aquí con todo tu auditorio. Aquí el problema es lo siguiente, normalmente vemos el tipo de cambio como ahí viene el lobo, ¿no? Como la amenaza constante de ahí viene el lobo y está subiendo todo y la gente entra en pánico colectivo. A mí lo que me interesa es que le demos a la gente pues un par de puntos específicos para que sepan qué hacer a través de lo que está pasando con la subida del tipo de cambio del dólar. ¿Qué está pasando aquí? Yo pude catalogar por el tiempo que tenemos a la población en tres grandes grupos. Un grupo es aquellos donde les afecta directamente la subida del dólar, aquellos importadores, aquellas personas sí, que tienen créditos o relaciones comerciales con Estados Unidos. Obviamente este deslizamiento en la moneda te va a afectar, por supuesto que te va a afectar. Ahora, ¿qué hacemos para contener esto? A nadie le conviene, sí, a ningún acreedor le conviene que su deudor le quede a deber. Entonces, nosotros a través de educacionenfinanzas.com a ese sector de la población podemos ayudar para darles una asesoría para reestructurar sus créditos y que no caigan en este tipo de insolvencias. Sí, porque hay personas que tienen contratados, por ejemplo, seguros de universidad o seguros de retiro, etcétera, en dólares. Fíjate que ahí es bien importante señalarlo. Ahí el tipo de cambio del dólar está trabajando a favor tuyo, porque imagínate, tú contrataste uno de estos seguros educativos y de repente te das cuenta que tú pagaste dólares de 7 pesos y ahorita está a 17, 18 pesos. Obviamente se revaluó a tu favor. Hay que tener muchísimo cuidado porque de repente encontramos, es que se revaluó el dólar y todo el mundo entra en pánico cuando sabemos que si tenemos inversiones en este tipo de monedas también nos ayudan. ¿Sí? Otro sector de la población en el cual lo pude dividir fue en las personas que obviamente consumen artículos que están indexados al tipo de cambio. Vamos a suponer medicamentos, suplementos alimenticios. Aquí hay que hacer una clara distinción entre necesidades y deseos para ubicar perfectamente, ¿sí? Lo necesito, ¿sí? O lo deseo. ¿Por qué? Porque si es un medicamento donde me estoy jugando la vida, pues lo necesito y lo necesito presupuestar. Algo que no hacemos como mexicanos es generar presupuestos. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que pagar ese medicamento, bueno, suplir un poquito la parte del deseo. ¿Para qué? Para que esa necesidad la podamos solventar. ¿Sí? Y otro grupo es aquellas personas que pues obviamente se ven afectadas ahorita por los insumos y por la mano de obra para generar, por ejemplo, ciertos productos de primera necesidad. Automóviles, ¿no? O la tortilla, no nos vayamos a la tortilla, mira, ¿sí? Que si la algo tan básico. Algo tan básico, si está en 14, 15 pesos, ¿sabes qué? No entremos en pánico, empecemos a hacer sustituciones, pequeñas sustituciones en nuestros hábitos alimenticios. Ahorita, por ejemplo, la pieza de pan está en unos 50, empecemos a comprar este tipo de artículos cuya demanda ahorita está siendo, pues obviamente se está controlando un poquito en cuanto a los precios y obliguemos a los demás a bajar lo que está sucediendo con la tortilla, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez llegué a casa de mi abuela, vi que la salsa era roja y pues me encantaba comerme mis tacos con salsa roja en casa de mi abuela, ¿no? Nada más que un día los empezó a hacer con salsa verde y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo esto con salsa verde? Y me dijo, porque el jitomate está carísimo, claro. ¿Sí? Sí, nosotros normalmente damos notas acerca de que cómo ha sido el alza del huevo, el alza del jitomate, el alza de la tortilla, pero empecemos a ubicar que, bueno, no hemos tenido ninguna nota acerca de cómo ha subido la espinaca o la selga en los últimos años, ¿no? Si nosotros nos basamos en que hay productos de temporada que podemos preferir y consumir, en ese momento la situación cambia. Una cosa también bien importante, Bere, nosotros vemos el tipo de cambio del dólar como un problema de carácter pues lineal, ¿sí? Cuando nosotros no empezamos a revisar nuestros consumos de una manera periférica. ¿Qué es cómo? A ver, ¿cómo hay ahí que te hacer? va. Vemos la amenaza directa del tipo de cambio, pero nosotros no vemos qué es lo que estamos consumiendo, cómo nos estamos boicoteando nosotros mismos en nuestros consumos diarios. Uno de estos cafecitos, ¿no? Que tanto nos gustan, que tienen una sirenita verde por ahí, o cositas así con nuestro nombre en el vaso. Pues obviamente hemos visto que son productos muy caros que oscilan entre los 35 y los 125 pesos. Sí. Y es un producto que en su totalidad vas a desechar. A lo que yo invito a las personas es que empecemos a ubicar en esa tabla de necesidades y deseos qué es lo que de verdad, qué gasto yo estoy haciendo para comprar artículos de carácter duradero y que el día de mañana
pues me van a formar un beneficio. El año pasado tuvimos 18 puentes vacacionales, 18 maneras de divertirnos y de salir, pues, obviamente, a carreteras. Cuando nosotros empezamos a ubicar que esos gastos son superfluos y que empezamos, cuando gastamos en ese tipo de cosas, empezamos a retrasar ese dinero en cosas que de verdad, verdaderamente son importantes para nosotros, como pagar nuestra casa, como la educación de nuestros hijos, como tener un fondo para la vejez, en ese momento cambia toda la estructura de las cosas. Entonces, la idea es planificar, ver qué es necesidad y qué es deseo, dar prioridades, digámoslo así, y entonces hacer un presupuesto a corto, a mediano y a largo plazo para que el dólar no nos afecte. Sí, lo que pasa es que es igual de irresponsable decir que no nos afecta como que a todos nos afecta. Y además, sí revisar nuestros consumos porque tenemos como mexicanos un corazón muy socialista con gustos capitalistas. ¿Dónde te podemos encontrar para estos consejos? Nos pueden encontrar en nuestra página www.educacionenfinanzas.com y pues en nuestras redes sociales, Javier Villalobos, Educación en Finanzas. Ahí tienen muy buenos libros que se los recomiendo para finanzas de niños y de todo un poco. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros.